El agradecimiento sincero de nuestra parte. Christ Dynasty Church les recuerda que siempre estará y estamos a vuestro favor. La existencia del ser humano en el planeta Tierra es un acto trascendental que cambia la historia de todo el universo, porque la apariencia del ser humano insignificante ante la inmensidad de una vida sin principio y sin fin, como es la naturaleza de Dios eterno, que no tiene fin, que no tiene principio, que Él ha existido siempre, pero en la mente y en el corazón de ese ser divino había y hay el propósito de que el ser humano, un ser humano que nace completamente desvalido, que no se puede valer por sí mismo para existir y procrearse, en esas condiciones nace el creador del universo, el creador de todas las cosas. Nace Jesucristo con una humanidad exactamente como la tuya y la mía, expuesto a las inclemencias de los tiempos y sobre todo en el área donde él nace, zonas desérticas. Él no escogió un palacio para nacer, ni escogió príncipes como padres. Fue un matrimonio sencillamente humilde, pero que agradó a los ojos de Dios la sencillez de su corazón. Y los apartó para que la humildad de ese matrimonio, como una nodriza, se hiciera responsable de cuidar el desarrollo y el crecimiento de aquel ser que humildemente nace en un establo. Les dio el carácter para que pudiesen atenderlo con amor, con sencillez de corazón y apartarlo de la maldad del mundo. Los seres humanos, en la perspectiva de Dios, somos tan importantes como Él. Espero que empiecen a entender lo que se estoy explicando. Porque hay muchas personas que se sienten que no valen nada, que ya el mundo no tiene significado para ellos y que son desahuciados por la sociedad, por los padres, por los parientes, por todo el mundo que lo rodea. Y la única solución que tienen es el suicidio. Entendamos que los seres humanos no somos ni perros, ni gatos, ni burros, ni leones, ni ninguna otra criatura que pueda estar
viviendo en este planeta. Los seres humanos somos una raza muy especial en el universo. No fuimos creados al azar, nada más, solo para pachangueármela. Al cabo la vida es corta y me la voy a gozar y me la voy a disfrutar. Estamos en un error muy grave cuando tenemos ese tipo de pensamiento. Tan importantes somos. Que ese Dios todopoderoso, el que tiene la autoridad y la soberanía sobre todo lo creado, ha dispuesto en su corazón que tú y yo, como seres humanos, nos convirtamos. Qué hermoso lo que viene. En su cuerpo espiritual, que aunque tengamos un cuerpo humanamente hablando, material, porque el espíritu no es material, no es materia, es espíritu, es invisible. Ese cuerpo invisible que en Cristo se manifestó en carne, hueso y sangre, porque fue un ser humano como tú y como yo, expuesto a todas las inclemencias que tenemos nosotros, expuesto a todas las enfermedades, a todo aquello que sufrimos o que en cierta manera, entre comillas, disfrutamos. Él nació con todas nuestras debilidades, pero en la excepción que él tiene como ser humano, es que él nació con una naturaleza santa, pura, recta, de la santidad, de la moral, de la ética, de la vida de Dios. Él tenía la responsabilidad de cuidar ese tesoro que fue entregado en sus manos en todas esas debilidades. Tenía la responsabilidad de mantenerse y de mantener esa santidad que no era la de él, era la del Padre, morando en él. Tenía la responsabilidad de cuidarla, de no mancharla, de mantenerla pura, limpia. Y así lo hizo en 33 y pico de años que estuvo viviendo en este territorio llamado tierra. Él entendió y comprendió el motivo y razón por la cual existía. Y precisamente en esos tiempos, porque la escritura a la que tú tratas de borrar del mapa, que se llama la Biblia, narra que en la plenitud de los tiempos, no fue ni un día antes ni un día después, ni un minuto, sino exactamente en el momento preciso, viene el advenimiento de un cambio de cultura y un cambio de vida que no se conocía y que por millones y millones y millones de seres humanos no lo conocen todavía, a pesar que desde hace más de 2000 y tantos años que él existió aquí en la tierra.
Hay muchos millones y millones y millones y millones de gente que ni siquiera lo han oído mencionado que existe o que existió Jesucristo. En esa plenitud de los tiempos se inicia la transformación del carácter y de la vida social, civil, entre comillas, porque Él no vino a establecer una religión. Voy a ponerle religión, porque han confundido ese libro en una religión. Y ese es uno de los más graves errores que tiene la iglesia. No han entendido y comprendido que hay una batalla campal entre dos fuerzas espirituales. Una fuerza comandada por Satanás y la otra fuerza comandada por Jesucristo. Las dos luchan denodadamente por habitar el corazón del ser humano, porque el propósito de Dios es que el ser humano se convierta y sea espíritu y deje de practicar las costumbres y las culturas que Satanás ha establecido, condenando al mundo a vivir en la forma tremenda en que actualmente el ser humano vive en el mundo entero. Cristo viene a rescatarnos y no lo entendemos. No viene a establecer iglesias religiosas, entre comillas. Viene a establecer su cultura, representada en el amor, que es el carácter de Dios, del Padre, formado en el Hijo, porque hay que entender a través de este versículo, espero que lleguemos a comprender lo que Dios nos quiere enseñar. Hay un versículo en los Salmos, búsquenlo a ver si lo encuentran. No les voy a decir en qué Salmo está, pero dice esa escritura: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Qué tremenda verdad. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ese versículo está descubriendo la situación en que el ser humano vive actualmente. La maldad formando los padres, porque los padres viven en pecado, viven haciendo y practicando la maldad. El mundo, de acuerdo a lo que ese versículo dice, intimidando o profundizando, me está diciendo que la maldad dispersa por todo el mundo es la que ha formado mi carácter,
ha formado mi forma de vida, ha formado a mis padres, ha formado a mi familia, a mis hermanos, mis parientes y todos los demás seres humanos que habitan alrededor mío. Y las costumbres de ellos las he adoptado y han formado lo que soy. Un ente de maldad. Porque eso es lo que existe, eso es lo que es el mundo. Y no lo queremos entender. Lo practicamos tan cotidianamente. Porque la maldad ha formado la falsedad completa en un engaño meticulosamente preparado para que el ser humano viva eternamente en ese concepto de vida. Se ha engendrado por el pecado, en este caso la maldad. Y la maldad es misma a Jesucristo. Perdón, no a Jesucristo, Satanás. Perdón en esa confusión. La maldad es engendrada por Satanás. Es el padre de toda la humanidad. A eso vino Cristo. Por eso se le llama Salvador. Porque nos vino a quitar de un yugo que nos arrojaría finalmente al lago de fuego que tantas veces se los he mencionado. ¿Qué es el pago por esa vida de maldad que llevamos? Satanás no descansa en su propósito de apoderarse de la voluntad del hombre, en este caso del hombre y de la mujer. Él sabe perfectamente que el cuerpo humano es el estuche donde el alma y el espíritu habitan o viven, y que apoderándose de ese estuche, él va a controlar la vida del ser humano, y así lo ha hecho. Ese estuche que somos nosotros, nos movemos por sentimientos o los 5 sentidos que tenemos. 5 sentidos que son la vista, el olfato, el tacto, el sabor, el oír y la mente. Esos son sensores que mueven nuestras emociones. Esa es nuestra flaqueza como seres humanos. Que nuestras emociones dominan nuestra voluntad. Me gusta esto y eso es una emoción. La practico, pues más emocionado estoy porque este cuerpo, ese estuche, se deleita en eso y esa manera errónea de vida la hago todos los días y la practico. Y pasa un día y pasa otro y pasa otro. Me mueve otra emoción.
o la emoción que tengo la hago que disfrutarla más, la practico más seguido, más me deleito en ella. Y así paso toda mi vida, dándole gusto al cuerpo. Y por darle gusto al cuerpo, voy a pagar al final de mi jornada las consecuencias de esos actos. El revelarles la verdad no es para espantarlos, asustarlos o señalarlos. Como si tuviésemos alguna cosa personal contra ustedes. No hay nada personal. Descubrir la verdad es nuestra obligación. Y hay de nosotros si seguimos practicando la mentira. Tenemos que hablar la verdad. Pero la verdad va a darle o va a causar en otros seres humanos molestias, quizás enemistades. Porque aquel que practica lo malo y le produce económicamente un bienestar económico, no le va a gustar dejarlo o dejar de hacer la manera en que se está enriqueciendo. Nosotros, los que como yo, tenemos de parte de Dios esa consigna de hablarles y decirles la verdad y instruirles en lo que es correcto. No somos bien vistos, pero eso no nos quita el sueño. Sobre todo yo hablo yo en lo personal. Yo conocí la maldad porque la viví y puedo entender lo miserable que era en la forma de vida que llevaba. Completamente ignoraba a los demás. Era indiferente al dolor ajeno, pues mientras no me llegara a mí, que les llegara a ellos eran responsables de sus cosas. Ese egoísmo de mi parte ya no lo tengo. Le doy gracias a Dios porque me lo quitó. Y ahora sí sé lo que es felicidad, aunque ya mi esposa no está conmigo. Y no se separó porque, como dicen los demás, por incompatibilidad de caracteres. Tuvimos de matrimonio 52 años. Felices. Ahora ella está más feliz porque está con el Todopoderoso. Está gozando de lo que sembró y plantó aquí. En el lapso de vida que tuvo. Un día me dice, mira, tú sabes cuánto te amo, pero si algún día tú me llegas a presionarme para que yo haga una elección entre tú y Cristo, desde ahorita te estoy advirtiendo. Me quedo con Cristo y no contigo. Eso fue como una lanza, como cuando los toros los están lidiando.
hay en esa suerte que le llaman. Alguien que en un caballo lleva una lanza y pica el morrillo de aquel toro para sacarle más la casta, más la bravura. Así pasó en mi vida. Dije, yo no me voy a quedar atrás. Yo quiero lo que mi esposa tiene. Con qué vehemencia, con qué certeza me lo está diciendo. Yo sé cuánto me ama, pero yo quiero tener ese amor que tiene ella para Jesucristo. Y Dios me ha cumplido ese anhelo y ese deseo. Ahora mi amor es Jesucristo y no lo cambio por nada del mundo, ni aún con el precio de la muerte. Porque de morir, como ustedes y yo, algún día vamos a morir. Pero si me llegan a matar, por decirles la verdad, desde este momento estoy poniendo en manos de Dios esos corazones para que Dios los cambie y los transforme y no vayan al lago de fuego, porque a nadie le deseo esas torturas que van a tener. Cristo ha cambiado mi corazón y me ha hecho pensar muchas cosas que antes no conocía. Cosas que poco a poco Dios me está permitiendo que se las enseñe, porque hay cosas importantísimas que ni aún la iglesia conoce. Estamos en una pelea de dos mundos. Uno que nos quiere destruir por completo, exterminar la existencia del hombre llamado Satanás. Y otro que lucha contra Satanás, pero también lucha contra el espíritu humano del hombre en su terquedad de no querer conocer la verdad, de ignorar a Dios en su existencia, de ser incrédulo y de practicar las cosas que el mundo le enseñó. Nos convertimos en enemigos de Dios cuando estamos con Satanás de aliado. Es un combate que tenemos, que no aceptamos la verdad. La religión nos ha hecho enemigos de Dios. Qué triste ver eso. Dios nos dice muy claro que para adorarle a Él debemos de vivir en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y Dios es verdad. Entonces, ¿en qué tenemos que vivir? ¿En la carne o en el espíritu? Hagan sus conclusiones y empiecen a entender que para ser espíritu tenemos que morir. Y eso no lo practican en la iglesia. La iglesia te emociona con todos los actos hermosos que Cristo hizo y acomodan aquellos sermones para motivarte, pero no te enseñan a morir. No te enseñan a destruir la obra de Satanás en tu vida.
Y Cristo eso vino a enseñarnos, a darnos las armas y todos los recursos que necesitamos para destruir la obra de Satanás en nosotros y en el mundo. Los cristianos parecemos, ¿qué podré decirles? Topos metidos debajo de la tierra cuando somos luz. Así lo dice Dios. Pero queremos vivir en las tinieblas. No queremos ser luz. Porque para ser luz hay que morir. Hay que apagar las tinieblas del corazón. Totalmente. Que no quede nada. A eso vino Cristo, a destruir las obras de Satanás. Así lo tiene la Escritura. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. El diablo no es tarugo, no las hace él, las hacemos nosotros. Nos instiga, nos enseña, nos educa, nos entrena y hacemos su voluntad. Ese versículo, medítenlo y podrán encontrar cuán profundo está la enseñanza que da ese versículo. Y eso no es religión. Ese versículo te enseña dónde estás. Tu carácter de malévolo para que los destruya. Te dice de dónde viene tu maldad. Es heredada por tus padres. Y ellos le heredaron de sus padres, de sus abuelos, tatarabuelos. Es una herencia malévola que viene de cascada en cascada a través de nuestros antecesores. Tienes que saber descubrir cómo Satanás se introdujo a tu vida y cómo lo puedes destruir. Ese libro te enseña. No viene a enseñarte rezos y oraciones. La oración que viene en ese libro es una relación con tu padre, una plática entre un padre y un hijo o una hija con un padre. No viene a santiguarte. Las oraciones que hacía Cristo eran de encuentro de él con su padre, pidiéndole más enseñanza, más sabiduría para poder terminar con la obra que le había encomendado. Salvar al mundo. Y lo sigue haciendo en el Espíritu. Vino a salvarnos, no a hacernos religiosos. Vino que fuéramos una copia de Él, o una réplica, como tú quieras decirlo. Pablo nos lo dice muy claro. Ser imitadores de mí. Y hace una pausa. Y luego dice, como yo soy de Cristo. ¿Qué no entiendes eso, iglesia? ¿Qué no entiendes? Que para adorar a Cristo tienes que ser espíritu y tienes que ser verdad. Porque el Espíritu de Dios no mora en la maldad, entiéndelo. La verdad no mora en la mentira, en el engaño. Deja de ser pagano religioso. Cambia tu cultura, pueblo de Dios.
Conviértete a Jesucristo, al Espíritu de verdad, al Espíritu de justicia. Sal de ese closet. Transforma a todos aquellos que están bajo tu cargo, pastor. No seas autoridad sobre ellos. La autoridad es Jesucristo. Conviértelos al Espíritu de Dios, a una vida de santidad, fuera de la maldad. Aleja las tinieblas de sus corazones. Practica la verdad y la justicia de Dios. Muere a los deseos carnales y enséñalos a que habiten en la deidad de Jesucristo, como Pablo recomienda. Sed imitadores de Dios. Dios es espíritu. Y la Biblia prohíbe que si conocimos a Jesucristo según la carne, ya no lo conocemos más, porque Él ha regresado al seno del Padre, ha recuperado su gloria. Y ahora es el Espíritu del Padre reinando juntamente con Él. Y aquellos que seguimos el ejemplo de Él, estamos sentados a su diestra, con vestiduras reales de sacerdote, según el orden de Melquisedec, y reyes en la investidura de Cristo, Rey de paz y Rey de justicia. Entiéndelo, pueblo de Dios. Deja de jugar al cristianito. Sal de ese closet y vístete de la verdad y la justicia de Dios, que es su fórmula para cambiar nuestro corazón y seamos un corazón semejante al corazón de Dios, porque así quiere que seamos imagen y semejanza de Él, no en la carne, en el espíritu. Agarremos la onda, vivamos para Dios, cambiemos de reino, dejemos el reino de las tinieblas para venir a habitar el reino de luz, en la luz de Jesucristo, sabiduría de Jesucristo, amor de Jesucristo para con nosotros, vida eterna en Jesucristo. Y así haremos la voluntad de Dios en la fe de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Bendiciones.